Ministra Lenia Batres, y le agradezco muchísimo, sobre todo en este día tan ajetreado, su agenda, unos minutos para platicar con nosotros. Ministra, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pues hemos leído en este noticiero su tweet, y la pregunta tal vez más próxima es, ¿qué sucedió? Fíjate que teníamos hoy una sesión pues ordinaria de la segunda sala, en la que en realidad había muy pocos temas. Las últimas han sido sesiones muy pequeñas en número de temas. Sin embargo, pues se ha venido concentrando asuntos que antes no se querían sacar, entre ellos, pues hoy nos tocaba el primer asunto de los 4 que ha tenido detenidos más de 5 meses el señor Ricardo Salinas Pliego, y en este caso, en el asunto de hoy, que fue finalmente el motivo de diferencia, tenía relación con la resolución de un impedimento contra mí, que planteado por Salinas Pliego, respecto del asunto de si la unidad de inteligencia financiera, la UIF, no tiene competencia para solicitar información personal específicamente sobre él, porque la UIF tenía datos de lavado de dinero, que había participado esta persona en los escándalos estos escándalos que se han venido denunciando en Internet, y pidió información a diferentes bancos. Entonces, Ricardo Salinas Pliego pues interpone un amparo solicitando que no se pida información, lo pierde y finalmente busca que lo atraiga, en este caso la Corte, para que él buscando que se le dé la razón para que no se le estén investigando pues movimientos bancarios. Él alega pues que justamente pues una facultad genérica porque pues no puede alegarla personalmente. Yo hice el proyecto, mi ponencia presentó el proyecto, nosotros resolvimos que sí tiene facultad la UIF, pues además es justamente esa su facultad, investigar datos financieros en los que pueda estarse presentando lavado de dinero, más aún cuando hay noticia internacional de esta posible conducta. Entonces, lo que hizo la UIF no fue acusarlo de nada, fue solicitar información, nada más. Yo resuelvo que sí tiene facultad la unidad de inteligencia financiera, y él solicita pues la recusación, es decir, que se me declare impedida porque según él yo tengo animadversión a su persona. Y entonces, tengo un problema personal con él, y entonces presenta como prueba unos tweets de hace 10 años, hace 8 años, e incluso uno que tiene pues simplemente información sobre esta conducta dilatoria que ha tenido, que ya lleva presentando sobre 4 juicios de amparo, más de 46, no más, 46 medios de impugnación para seguir prolongando y hacer casi imposible que se resuelvan sus asuntos. De repente, a pesar de estar la Corte en sus 2 salas, tolerando, asumiendo como si nada estos recursos, hace un par de semanas yo presenté una solicitud para que se ejerciera la multa que viene contemplada en la ley de amparo cuando una persona tiene como práctica presentar impedimentos y estos no se justifican. Entonces presenté esa solicitud. Bueno, esa la presenta también como si fuera esa una causa de impedimento, o sea, nadie tiene por qué cuestionarle nada nunca, ni en el pasado, a pesar de no haber sido jueza, y hacerlo, que por cierto, además los tweets que menciona son absolutamente genéricos, prácticamente lo que hablan es
Sí. Es de mi opinión hace 10 años de que los empresarios deben pagar impuestos. Bueno, eso no tiene ningún problema. No hay animadversión en eso, porque ¿qué ciudadano puede pensar que se le exijan los impuestos por mala fe del Estado? Pues solamente una persona que piensa que tiene derecho a la impunidad. Pero bueno, pues eso es lo que se presenta. Por una razón extraña, después de haber resuelto ya 5 procedimientos en los que se estaban planteando exactamente lo mismo por el mismo personaje respecto de mi persona, porque ha presentado 10 impedimentos contra mí. Bueno, ya se resolvieron 5. En esos 5 que tenían, insisto, esta misma argumentación, resulta que no se le dio trámite, se decidió que no eran procedentes, no se le dio la razón y pude estar votando justamente sobre, claro que también es parte de la cadena de absurdos, pero pude estar votando al respecto. Entonces, el día de hoy sí se decide que estoy impedida cuando yo misma presento un proyecto, y es el primer proyecto que ya se acerca a la resolución final, porque en este caso era un recurso de reclamación. Entonces eso es lo que sucede. Yo planteo que además la forma en la que se resuelve en la sala pues es absolutamente irregular, porque el proyecto era del ministro Alberto Pérez Dayán y él estaba proponiendo que se declarara infundado esta recusación, este impedimento, es decir, que no se le diera la razón. Sin embargo, en el momento en el que se somete a votación, él anuncia que va a votar en contra de su propio proyecto. Lo cual es bastante extraño, y anuncian lo mismo los otros ministros, la ministra Yasmín Esquivel, el ministro Javier Lainez. Somos 4 integrantes en la sala, entonces se iba a tener que necesitar un 5º integrante, porque aquí se necesitan 4 votos forzosamente, y se le llamó al ministro Pardo de la primera sala para que hiciera el 5º voto, y bueno, por unanimidad de 4 votos terminan votando, fíjense nada más, votando sobre un proyecto que no existe, porque lo que procede en estos casos cuando se vota en contra de un proyecto es que se tiene que retornar, y otro ministro que comparte el otro punto de vista, en este caso en contra del proyecto que se está sometiendo a votación, tiene que hacer un nuevo proyecto que recoja las razones por las cuales se está tomando una resolución distinta. Los ministros el día de hoy resolvieron que en el caso de recusaciones, bueno, de impedimentos, no procede el retorno, y entonces decidieron votar algo que no existe, o sea, un proyecto a favor de declararme impedida, un proyecto que no está escrito, y lo votaron así, lo cual es absolutamente irregular, peor aún, porque ni siquiera se expresan motivaciones, razones, se dijeron algunas verbalmente, pero incluso en forma inconexa, porque justamente pues se trata de las mismas razones expresadas por este personaje en los otros recursos. Eso es lo que sucedió el día de hoy, y se termina declarándome impedida para resolver, en este caso, pues la competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora, faltan 3 sentencias de temas ya que implican los 3 adeudos. El otro que sigue pues es uno mío mismo, que incluso el día de hoy ya se avanzó también, porque fueron desechados ya en la primera sala otras recusaciones, y este implica un monto de más de 64 millones de pesos. Hay otro proyecto más por un monto de por 1,400 millones de pesos, y hay otro más por 19,000 millones de pesos que todavía nos falta votar.
si los ministros van a seguir manteniendo este criterio, pues van a sacarme de esas votaciones. Eso es lo que estaría previéndose de una forma, insisto, arbitraria, porque finalmente ya ellos mismos habían decidido que sí soy competente, es decir, que no se me puede declarar impedida para votar con las razones señaladas por este personaje. Y finalmente te comento, pues además ya hace varios meses había presentado otro proyecto que tiene que ver con otra de las empresas de la que él es parte, que se llama Total Play, que también implicaba un adeudo fiscal, y en ese caso tampoco se me declaró impedida. El proyecto incluso lo presenté y fue discutido, fue votado. Una parte de los ministros decidió darle la razón a la empresa, y por las razones que decidieron los ministros, se lo devolvieron o se le acreditaron más de 600 millones de pesos en favor o de acuerdo con su reclamación por la deducción de impuestos. Permítame resaltar el tema de la votación porque me llama mucho la atención, ministra, pues algunos votos que pues para el gusto de uno pueden resultar hasta predecibles, pero para tenerlo claro, la ministra Yasmín Esquivel votó para que usted quedara impedida legalmente de tener injerencia en este asunto. Sí. ¿Expuso alguna razón o motivo en lo personal, a título personal, la ministra Esquivel? Pues lo mismo de los supuestos tweets que, insisto, pues no son ni siquiera durante mi ejercicio, o sea, no tiene nada que ver ni con los casos específicos, ni muestran ni pueden mostrar pues ningún tipo de animadversión personal, porque yo a esta persona no la conozco. Se entiende que existe una animadversión o algún ánimo personal en contra de alguien cuando uno tiene un problema personal con alguien, no cuando uno tiene una opinión lejana de un deber cívico que debemos cumplir y que cumplimos el 99.99% de los mexicanos, que no solamente no interponemos juicios para el no pago de impuestos, sino que directamente se nos retiene el impuesto sobre la renta en el momento en el que cobramos nuestras quincenas, o se nos retiene el IVA cada vez que compramos o realizamos alguna operación de compraventa. Entonces, mi opinión es esa, pues, y no puede ser otra. Y eso no tiene que ver con que tenga una animadversión especial contra Manuel Pedrero si opino que debe pagar sus impuestos, pues eso no hay ningún problema personal con nadie, pero además son opiniones de hace varios años, no son respecto de estos temas en lo particular como para que se pudiera estar alegando, y eso habían razonado los ministros, se pudiera estar razonando que yo tengo algún problema particular por la empresa Grupo Electra, quién sabe qué, o con otras empresas, bueno, en el caso de hoy con su propia persona, que deba ser investigado por un problema personal mío contra él. No, yo creo simplemente que si la norma dice que procede en este caso el ejercicio de una facultad legal que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, pues voy a opinar al respecto con esta persona o con cualquier otra, independientemente incluso de si haya o no algún tipo de irregularidad en el manejo de sus propias finanzas que yo no puedo en este momento presumir, no tengo ningún elemento para ello, y la propia sentencia ni siquiera se refería a eso, se refería exclusivamente a darle la posibilidad de ejercer su facultad a la UIF, o sea, la UIF no estaba en este momento acusando a esta persona de nada. Para finalizar, ministra, de las veces que hemos tenido el privilegio de platicar con usted, me da la sensación, es mi impresión, de que es la primera vez que me toca escucharla en un tono de frustración.
Y pues cómo no, si creo que muchos compartimos en ese momento el mismo sentimiento. ¿Qué sigue? Si sigue esta situación y este criterio de los ministros como votaron el día de hoy, pues como usted menciona, el resto de los asuntos también se vería impedida. ¿Qué ha cambiado de las resoluciones de hace unos meses en las que sí votó usted, me decía en referencia ya con las empresas de Salinas Pliego, para que ahora mágicamente dijeran, no, pues ya no nos conviene que la ministra Lenia Batres esté participando y hasta cierto punto pues violando sus propias facultades como ministra, porque pues al final de cuentas ese es su trabajo, ministra Batres. Así es. Yo lo que creo es que se debe, tiene que ver, por supuesto, el momento en el que estamos viviendo, tiene que ver con relación primero a las candidaturas, a las ambiciones de cada quien sobre esas candidaturas, y tiene que ver también con la preocupación que podría tener este personaje en que resuelva la siguiente corte, y ahí a lo mejor sea todavía menos probable que le dé la razón. Yo creo que tiene que ver con esas dos circunstancias, y esas dos circunstancias pues se refieren al mes de marzo de 2025 y a unos meses de concluir toda una era de esta Suprema Corte. Entonces, pues yo digo, lamento pues que suceda, pues digo, por supuesto que hay frustración, y más que frustración, yo salí, por supuesto, después de que se estaba resolviendo, no lo podía creer, resolviéndose un impedimento sin proyecto, sin motivos expresados, violando el reglamento, específicamente el artículo 98 del reglamento interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, violándolo los 3 ministros que me acompañan en la segunda sala, y declarándome impedida. Bueno, y además sacan un comunicado que dice francas falsedades, entre otras, que tuve oportunidad de defenderme en la sesión privada, que eso, bueno, es francamente una infamia, porque además no solamente no tuve oportunidad de defenderme de nada, pues esas sesiones no son para eso, no tienen como motivo discutir o integrar la instrucción de un procedimiento de recusación. Entonces, se menciona eso, dando a entender que no hay ningún tipo de abuso, y la verdad es que sí hay un acto totalmente abusivo, hay un acto irregular, y pues hay además, y eso es lo que debemos lamentar más que cualquier otra cosa, pues una actitud absolutamente servil con un personaje que se dedica a amedrentar ministros, servidores públicos, personas en los medios de comunicación. Ya ahora que me han declarado impedida, pues puedo comentarlo muy libremente, específicamente como un criterio al respecto. Yo lamento que los ministros o las ministras se dejen presionar, y si no se dejan presionar, pues peor todavía lamento que se pueda estar pensando porque eso es lo único que he pensado en las últimas horas, en ese dicho que decía el expresidente López Obrador, de que cuando algo no suena lógico, pues suena metálico, y pues eso lo lamento todavía más. Creo que el término de estos meses y el término de esta época, de esta era de la Suprema Corte, pues está todavía confirmando más un motivo de la urgencia de una reforma al Poder Judicial, en donde logremos la verdadera y además la más riesgosa en términos llanos de las connivencias que hay, la verdadera,
bueno, que busquemos que se logre la verdadera independencia del Poder Judicial, que esa tiene que ver con la independencia en cada asunto concreto. Y esa independencia en cada asunto concreto tiene fundamentalmente una motivación económica. Si nosotros logramos la independencia de los poderes fácticos, pues podremos tener ministros que puedan explicar el por qué dejan en impedimento a uno de sus ministros y que puedan resolver, pues si hay una razón jurídica, que es lo que sigue que va a resolverse, de estos adeudos, de estos créditos fiscales reportados por Hacienda, bueno, pues que puedan explicarlo y explicar jurídicamente pues el sentido de sus próximas votaciones, porque creo que ahí es donde podremos pues observar si tienen relación con este impedimento del día de hoy. Ministra Lenia Batres, le agradezco mucho estas palabras para la audiencia de los Reporteros MX. Creo que ha dicho mucho y se lo agradecemos. Tenemos chamba a los analistas con todo esto que nos acaba de decir. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un abrazo, Manuel, a ti y a tu auditorio. Muchas gracias.